Gloria al Señor. El jueves, los hermanos de Corderitos, a las 7 de la noche, jueves 5 de mayo, estará la reunión de Corderitos, ya en la recta final, hermano. El viernes tenemos también nuestro culto familiar. El sábado 7 hay intercesión a partir de las 6 de la mañana, y por la tarde las hermanas están viajando a las 12 del mediodía. Tendrían que estar antes acá para salir a las 12 en punto, hermano, y poder estar a buena hora ya en la casa central. Así es que las hermanas, yo creo que ya todo se va alineando. Y el domingo, pues, si hay alguien que va a presentar niños, el domingo es el día destinado para hacer la presentación de niños. Gloria a Dios. Y hermano, ya estrenamos el mes número 5 ya, hermano. Dios santo, ¿cómo va este año? Que el Señor nos ayude a aprovechar el tiempo, como dice su palabra, para que lo podamos, hermano, aprovechar bien aprovechadito el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra esta noche. Hermano, estos martes hemos estado hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Ya tenemos varias semanas de estar hablando de esto. Y entre más se escudriña ese tema, hermano, surgen nuevas cosas, surgen nuevos elementos a estudiar. Y bueno, hasta donde el Señor nos habilite y nos diga, pues aquí vamos a estar compartiendo acerca de esto. Y hoy pues yo quiero hablarle un poquito, hermano, sobre las tareas del Espíritu Santo. Ese es el tema esta noche. Tareas, bien difícil este tema. Viera yo como lucho para ponerle nombre a los mensajes, hermano. Pero es que el Espíritu Santo tiene diversas labores, hermano, dentro de la iglesia. Y que a medida que nosotros las conozcamos, vamos a ir entendiendo la importancia, hermano, la importancia de que el Espíritu Santo venga y nos ministre como iglesia. Todo el sentido de estas enseñanzas, amados, mire, todo lo que el Señor puso en nuestros corazones es, hay que explicar a la iglesia que el Espíritu Santo, hermano, es como nuestro motor. O sea, no podemos avanzar, no podemos desarrollarnos, no podemos, hermano, desempeñar esta labor que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros, insisto, no solo a un ministro, hermano, sino que a la iglesia. No puede avanzar si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Mire lo que dice Zacarías 4:6. Quiero comenzar con este versículo y tal vez veamos otras dos versiones más, pero esta versión, Reina Valera Gómez, dice que entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza. Mire, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No es con ejército, hasta a un himno ahí lo cantamos, hermano, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces, la labor nuestra no es a base de estrategia humana, hermano. No es a base de fuerza humana, sino que es con la fuerza del Espíritu Santo. Ya vamos a hablar un poquitito de esto, hermano, de que no quiere decir tampoco, mire qué cosas, parece que uno se contradijera, pero no, hermano. Mire, no quiere decir que no vamos a poner esfuerzo nosotros. No quiere decir que no vamos a hacer nada nosotros.
No quiere decir que ni modo como salgan las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos de la base, ¿para qué vamos a ensayar a cómo salgan las cosas? No, no quiere decir eso. Sino, hermano, que hacerlo todo bajo la influencia del Espíritu Santo. Si vamos a poner un esfuerzo, que lo hagamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Si vamos a poner, hermano, vamos a organizarnos bajo la influencia del Espíritu Santo. Hay otras versiones que yo estaba estudiando hoy esto, hermano, en la nueva versión internacional dice que, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza. Esta versión dice, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. La versión moderna, hermano, versión Prat, dice, y respondiendo me dijo así, esta es la palabra que dice Jehová a Zorobabel. Esta versión, mire lo que dice, no por esfuerzo, no es por el esfuerzo, ni con poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, aquí es cuando Jerusalén, aquella ciudad hermosa que David había edificado, aquel templo hermoso que Salomón había edificado, había sido destruido por los babilónicos. Y estando en cautiverio le viene una palabra. Este era un gobernador de Judá que se llamaba Zorobabel. Y el Señor habilitó a este hombre para que, hermano, él hiciera un movimiento de recoger ahí gente, de ponerse de acuerdo con unos cuantos e ir a reedificar Jerusalén. Esos son personajes paralelos con Esdras y Nehemías, que son los reedificadores. Pero mire de qué forma enfrentaron esto. El Señor les dijo, mira, Zorobabel, tenés que entender que eso de reedificar no es con un esfuerzo humano, no es con el poder humano, sino que es con el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros, la iglesia, hermano, el tiempo me faltaría para hablar de esto, pero es que quiero ir por otro lado. Pero nosotros estamos edificando un edificio, dice la Biblia, que es la iglesia. Y dice, hermano, que nosotros somos piedras vivas, que ocupamos nuestro lugar en el edificio. Pero entonces lo que le quiero decir es que la iglesia es una edificación, pero no la estamos haciendo con una fuerza, ni con estrategias humanas, ni con, hermano, ¿cómo se llama eso que usan los arquitectos? Ajá, no con planos humanos, no con planos humanos, sino que, hermano, los planos los da el Señor. Las estrategias las del Señor. ¿Qué materiales vamos a usar? Eso lo dice el Señor. Entonces necesitamos, hermano, el Espíritu Santo, porque no es con fuerza, sino que es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, mire, quiero poner el tema aquí de un solo, porque sí, hermano, son varios puntos, hermano. Vamos a ver, porque mire, esta es como la introducción a todo lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Entonces, vamos a ver algunas tareas, hermano. Así le vamos a poner hoy al tema, tareas del Espíritu Santo. Son como, hermano, Espíritu Santo, ok. Son como labores que realiza el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y yo quiero llevarlo a que veamos la primera. Y esta hemos hablado estas 2 semanas anteriores, o por lo menos semana y media antes. Dice en Juan 14:26, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Esta la vamos a pasar rapidito, hermano, porque ya hablamos bastante de esta. Aunque no es con eso no quiere decir que ya, hermano, ya agotamos todo. Estos temas son prácticamente inagotables. Pero allí dice que el Consolador, mire, el Consolador. Entonces, una de las tareas es Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, una de las tareas que tiene, hermano, no sé cómo se va a ver este marcador, vamos a verlo. Hoy me trajeron unos marcadores de colores. Yo creo que sí se ve. ¿O no se ve? Allá atrás se ve. Ok.
Entonces, una de las tareas que hace el Espíritu Santo, hermano, vamos a ver. ¿Cómo quiero plantearle este tema hoy? Veamos la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Veamos la importancia de ser una iglesia, hermano, que hay un mover del Espíritu Santo aquí. Entonces, con esa tarea, con esa operación que hace el Espíritu Santo, viene alguien desconsolado y viene a recibir consuelo. Viene alguien atribulado y es consolado. Entonces, pero imagínense que seamos una iglesia que le cerramos la puerta al Espíritu Santo. ¿Sabe que en Apocalipsis, hermano, hay una iglesia que le cerró las puertas al Espíritu Santo? Si no, ¿por qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quiere decir que esa iglesia le cerró las puertas al Espíritu Santo. Porque usted revisa el libro de Apocalipsis y va a encontrar en los tres primeros capítulos, o sobre todo en el 2 y en el 3, que habla de las 7 iglesias, usted va a encontrar algo, una frase que: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa frase la va a encontrar en las 7 iglesias del Apocalipsis, que eso están en el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces, esos 2 capítulos, hermano, es un mensaje del Espíritu Santo para la iglesia. Pero había una iglesia que le tenía cerradas las puertas al Espíritu Santo. Porque ahí dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye que estoy tocando y abre la puerta, yo entraré a él. Entonces, de repente somos iglesia de Cristo, pero hermano, le hemos cerrado las puertas al Espíritu Santo. Pero hermano, en este año de reivindicación, las puertas de esta iglesia van a estar abiertas para el Espíritu Santo y que Él se mueva. Y que Él empiece, mire, una de las labores, que Él empiece a consolar todos los que vienen desconsolados, hermano. Mire, todo aquel que viene ya desahuciado, hermano, que venga y que el Consolador haga esa obra de consolarnos a todos, hermano. Y fíjense que ahí leíamos algunos versículos en Hechos 9:31. Leíamos algunos versículos. Dice que, quiero leerle este versículo, hermano, porque mire, hoy solo quiero plantearle las tareas y después vamos a tomarnos algunas semanas para que veamos cada una de esas tareas. Mire, Hechos 9:31 dice: entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz. Yo subrayé ahí, paz. Y iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Entonces, cuando el Espíritu Santo consuela, hay una obra de multiplicación en la iglesia. Cuando hay consuelo en la iglesia, hermano, pasa algo. Y es que la iglesia se multiplica. ¿Por qué? Porque mire, ahí se menciona que hay paz, hay edificación, hay temor del Señor. Y por último, se menciona que se multiplica la iglesia. Entonces, hermano, necesitamos que esa labor, vamos a ver cómo le puse a este primer punto, es una administración de paz. Es que, hermano, vamos a ver, muy coloridos, a ver, así la vamos a dejar con estos dos. Hay una ministración, es importante que haya una administración de paz en medio de la iglesia. Y esa labor la hace el Espíritu Santo por medio de su consuelo, hermano, por medio de la consolación del Espíritu Santo. Pero quiero llevarlo y que veamos y que tratemos de ver todas estas tareas que hace el Espíritu Santo, hermano. Y ese mismo versículo, Juan 14:26, metámonos un poquito más en el tema. Dice: pero el Consolador, ya lo vimos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Esa es otra función. ¿Quién enseña? ¿Quién enseña, hermano? ¿Cómo se le llama a alguien que enseña? Es un maestro.
Es un maestro. Entonces el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo, siempre hay en ese versículo. Hoy voy a llevar pegadito esto porque, hermano, son varios, son como 9 creo. Juan 14, 26. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo nos enseña. Entonces no solo es consolador, sino que el Espíritu Santo es un maestro. Hermano, el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña. Y mire, vamos, solo de esto hay un tema. Vamos a agarrar un martes solo para hablar del Espíritu Santo como maestro. Lo vamos a hacer porque hay muchas cosas que tenemos que aprender ahí, hermano. ¿Cómo podemos ser enseñados por el Espíritu Santo? Entonces, mire, quiero llevarlo a esto. Hermano, necesitamos ser enseñados, hermano. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo, que Él nos enseñe. Entre las cosas que se ven de la enseñanza es que dice que Él nos guiará a toda verdad. Es un maestro. Pero hay un versículo en Corintios, tal vez lo ponen ahí, 2 Corintios 2, qué sé yo, 2:16. Hermano, mire ese versículo. Tal vez lo colocamos ahí. Yo creo que aquí lo puse yo. 2:13. 2:13 de Primera de Corintios. Dice: de estas cosas estamos hablando, dice Pablo, no con las palabras enseñadas. ¿Qué pasó? ¿Se trabó allá la cosa? Pónganlo allá los hermanos, hombre. Es que los hermanos no traen Biblia. Ahorita, aquí está. De estas cosas estamos hablando. Pero mire qué interesante esto, hermano. No con las palabras enseñadas por la sabiduría humana. Mire qué cosas estas. Sino con las enseñadas. ¿Por quién, hermano? ¿Sí está leyendo? ¿Quién está enseñando ahí entonces? Es el Espíritu Santo. Y mire, ahí está hablando nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, hermano. Entonces él les está diciendo: miren, el mensaje que yo les traigo no son palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino que estas palabras que yo les estoy enseñando fueron enseñadas por el Espíritu Santo. Entonces, para lo que predicamos, los que predicamos, para los que enseñamos, hermano, no podemos venir a enseñar teorías nuestras aquí. No podemos ir a agarrar un mensaje de internet, hermano, y bajarlo y predicarlo. Yo creo que no, mejor que sea el Espíritu Santo que nos diga qué vamos a hablar. Entonces el Espíritu Santo es un maestro, hermano, Dios santo. Por eso vamos a tomarnos un tiempo y hablar de esto, hermano, porque es importante que veamos por qué es importante que el Espíritu Santo nos enseñe. Entonces fíjese que esto, yo lo puse así, hermano, es como una doctrina del cielo, hermano. Mire, cuántas cosas quisiera decirle, pero tengo que controlarme yo también, hermano, porque hay veces que quiero decir tanto y que no digo nada, ¿va? Mire, la iglesia, solo esto lo voy a decir y voy a pasar al otro punto. La iglesia no se alimenta con información terrenal. La iglesia no se sustenta con teoría humana. El sustento de la iglesia es un sustento del cielo. O sea, hermano, hay muchas teorías aquí en la tierra, pero la iglesia no se sustenta. Vaya, por ejemplo, ¿por qué dijo Jesús que no solo de pan vive el hombre? ¿Y por qué después él dice en Juan 6, yo soy el pan que descendió del cielo? Entonces, hermano, tenemos que estar bien claros, todos, hermano, pero sobre todo el pastor de la iglesia debe estar bien claro que para mantener viva la iglesia y para mantener bien sustentada la iglesia, para mantener bien alimentada la iglesia, necesitamos bajar la doctrina del cielo, y esa solo la enseña el Espíritu Santo. Entonces aquí el Espíritu Santo es un maestro y nos da una doctrina, nos da una enseñanza, hermano, nos dan lineamientos
pero celestiales, no de esta tierra, hermano. Mire, es importante y tal vez, hermano, mire, tal vez me voy a detener en este punto. Hay mucho que decir acá, pero yo quiero que leamos siempre allí en 1 Corintios 2. Hay un versículo que dice, hermano, que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las cosas más profundas en Dios. Déjenme ver si es el 10. El 10 es verdad. Déjenme leerlo. 2:10. Primer libro de Corintios 2. Y si lo ponen ahí en la pantallita sería mejor. Porque mire, quiero mostrarle algo aquí. Pero Dios no las reveló o no es que sea negativo, sino, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Oiga esto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pero mire el versículo 11, qué versículo este, hermano. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, oiga esto, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Eso es, Pablo hace una comparación y dice, por ejemplo, usted como humano, ¿quién conoce mejor los pensamientos suyos sino su espíritu, el espíritu humano? O sea, nosotros tenemos, recuerde, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces dice, los pensamientos de una persona no los conoce nadie mejor que el espíritu de esa persona. Entonces se va al otro lado, a lo celestial, y dice Pablo, de la misma manera, los pensamientos de Dios no los conoce nadie, los conoce mejor como los conoce el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros, la iglesia, conocemos los pensamientos de Dios, hermano? Por medio del Espíritu Santo. Porque Él sí conoce los pensamientos de Dios. Él sí conoce los pensamientos de Dios. Entonces, para ser enseñados con los pensamientos de Dios, necesitamos la administración del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hermano, y poder bajar una doctrina del cielo y poder alimentarnos aquí en la tierra con el pan, con el maná que desciende del cielo. Entonces, otra de las labores es que Él es un maestro. Pero, hermano, siempre en ese versículo, el 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo. Le tengo que confesar que no puse el cronómetro. Lo voy a poner desde ahorita, pero yo no sé cuánto llevo de predicar. Ahí me avisan. Hasta ahorita me acordé del cronómetro. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esa es otra cosa, enseñar. Pero después dice, hermano, y os recordará todo lo que os he dicho. Está hablando Jesús ahí. Entonces, mire, es consolador, es maestro, pero después dice que Él nos va a recordar todo lo que os ha dicho. ¿Será que usted tiene un mejor criterio que mí para poderle poner título a eso? Yo me rompí la cabeza como unas 2 horas pensando, ¿cómo hago? Pero puede ser, hermano, seguramente que aquí hay mentes más brillantes que las mías. Pero alguien que recuerda, ¿cómo se le puede calificar? El recordador. No, ¿verdad, hermano? Pensemos, hombre, ¿cómo le podemos poner a alguien que tiene la tarea de recordar, hermano? Entonces, ajá, un despertador, ¿va? Una alarma ahí que nos diga, hoy tenés que hacer tal cosa. Algo así, hermano. El Espíritu Santo hace esa tarea. Yo me fui yo inventé, hermano, pero mire, es como un asistente. Es como un asistente que está yendo, jefe, hoy tiene reunión a las 9 con aquellas personas, recuérdese. Jefe, mañana tiene una reunión con tales personas, acuérdese. Hermano, ¿sabe cómo pude entender esto yo? Nuestra mente humana
no tiene la capacidad de almacenar todo lo que Jesús dijo. No tiene la capacidad de poder tener, por decirlo así, hermano, nuestro disco duro tiene un límite y solo puede almacenar cierta cantidad de información. Y hermano, si la Biblia dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús dijo, dice en Juan, en los últimos versículos dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús dijo, no alcanzarían los libros de la tierra para poder dejar registrado todo lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Entonces es una información, es una cantidad de información, hermano, que humanamente no es posible poder almacenarla. Entonces el Espíritu Santo hace una labor de estarnos recordando lo que necesitamos en ese momento. Por ejemplo, alguien que se sintió solo, se siente solo, viene el Espíritu Santo y le pone aquellas palabras: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento que necesita esa palabra, el Espíritu Santo se la pone. Entonces Él nos está recordando cosas. El Espíritu Santo hace la tarea de recordarnos cosas que necesitamos en el momento, hermano, para tomar decisiones. Mire, le voy a leer un ejemplo acá en la Biblia. Está Pedro predicándole a aquel Cornelio, hermano. O antes de eso, veamos la palabra, la definición de recordar en el diccionario. Dice que es hacer que uno recuerde. Pero me llama la atención que este diccionario dice es traer a la memoria. Hermano, es como que el Espíritu Santo tiene todas las palabras que dijo Jesús, pero Melvin necesita esta palabra en este momento. La agarra y me la pone en la mente. Hermano, ¿no le ha pasado a usted en alguna vez que no tiene nada que contestar y de repente le venden una respuesta? ¿Quién cree que hace esa labor? Hermano, a mí el Espíritu Santo ya me ha salvado de muchas, hermano. Me preguntan algunas cosas y yo me quedo así como que, y en el momento me baja algo, el Espíritu Santo pone en mi mente algún texto bíblico, una palabra de Jesús y ya tengo con qué contestar. Esa labor la hace el Espíritu Santo cuando dice que Él es quien nos recuerda. Entonces a Pedro le pasó eso, hermano. Ahí dice que es traer la memoria, es traer a la mente. Pero es como que el Espíritu Santo tiene una bodega ahí donde están todas las palabras del Señor Jesús y dice: en este momento necesitas esta palabra, y la pone en la mente y ya nos baja un mensaje. Mire, Pedro estaba, hermano, con aquel Cornelio. Y dice ahí en Hechos 11:15: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Pero miren lo que dice Pedro: entonces me acordé. Entonces me acordé de las palabras del Señor. A este le trajeron a memoria las palabras del Señor. Cuando dijo: Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esas palabras las dijo Jesús años atrás, cuando Pedro andaba ahí con los discípulos, recibió esa enseñanza. Pero mire qué cosa, en ese momento él no la entendió. Por eso qué importante, hermano, mire, si hay cosas que no las entiendes ahora, atesóralas por lo menos, ahí ténganlas. Que en su momento el Espíritu Santo se las va a traer a memoria. Esto es lo que te enseñó tu pastor aquel día. Esto es lo que dice la Biblia acerca de esto. Y te baja una revelación, y eso nadie te lo quita, hermano. Nadie. Entonces, mire, Pedro, yo no sé cuántos años después, pero por lo menos ya habían pasado, hermano, ya había pasado la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, ya habían pasado los 40 días que Jesús anduvo predicando aquí en la tierra después de resucitado. Y también, hermano, ya había pasado todo el mover del Espíritu Santo en Hechos 2. Ya había pasado varios tiempo, había pasado, hermano. Hasta allí él viene a recordar esas palabras y a verificarlas por lo que estaba viendo. Entonces el Espíritu Santo hace que nosotros podamos experimentar cosas que solo las sabemos en teoría, pero que de repente se materializan. Traer a memoria, hermano. Esta labor también yo creo que la vamos a ver de manera individual. Yo le puse a esto que
es una provisión, es como una provisión, yo la veo así, fíjese hermano. Entonces lo vamos a dejar en asistente. Yo digo, tal vez los hermanos me dan un mejor calificativo. Es como un asistente, hermano. Ahí nos está recordando. Y eso es como una provisión. Es como una provisión a nuestra mente. Nuestra mente necesita ser equipada, hermano. Nuestra mente necesita ser llena. Entonces, consolador, maestro y asistente. Ahora, cambiémonos de versículo y vámonos a Juan capítulo 15, verso 26. Libro de Juan. Mire que hay otra tarea del Espíritu Santo. Solo que en el siguiente capítulo 15, 26 también. Ok. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, mire, Él dará testimonio de mí. Esta es otra labor que hace el Espíritu Santo. Es dar testimonio de Jesús. Es diferente a lo anterior, hermano. No es lo mismo. Allá es que el Espíritu Santo nos va a recordar algunas cosas que tal vez usted ha leído en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. El Señor se las va a estar recordando. Pero esto es que el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de Jesús. Hermano, mire, es impresionante. Uno de los milagros más grandes es cómo usted y yo hemos creído que Jesús murió. O sea, ¿cómo podemos estar tan seguros nosotros, hermano, de que Cristo Jesús fue crucificado? ¿Cómo podemos estar pero tan, hermano, pero tan llenos de seguridad de eso? Si eso pasó hace más de 2000 años, ¿y quién vio eso, hermano? Vaya, ¿quién tuvo una vista o por decirlo así, quién fue un testigo ocular en estos tiempos de eso? Nadie. Entonces, hace unos años yo hablé de esto, me acuerdo, hermano, en los que empezaba a predicar yo, el Señor me permitió entender esto. Cómo nosotros, como dice la Biblia, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hermano, pongámonos a pensar un ratito, ¿cómo yo voy a ser un testigo de que Cristo murió si no lo he visto? Yo no sé mucho de leyes, pero cuando alguien va a testificar, hermano, alguna corte, es porque estuvo presente en el acto, en lo que pasó. Es porque fue alguien que pudo ver lo que ocurrió. Si no, no es testigo. Entonces, yo le preguntaría, ¿usted es testigo de que Cristo murió? Hermano Gerson, ¿usted es testigo de que Cristo murió? ¿Y cómo dice la Biblia que entonces y me seréis testigos? ¿Y por qué dice ahí? ¿Y por qué dice ahí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. O sea, no lo estoy predicando solo así, no lo estoy diciendo yo, pues. Hermano, por eso debemos de palpar la importancia de que el Espíritu Santo nos bautice. Porque cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces nos convertimos en testigos. ¿Y cómo nos convertimos en testigos? Si no estuvimos ahí. El Espíritu Santo, pongan el versículo, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros. Viene el Espíritu Santo y dice, yo estuve allí. Y como yo estuve allí y yo estoy dentro de ti, entonces tú te conviertes en un testigo, porque yo te habilito para que tú testifiques como que estuviste allí presente. Eso es poderoso, hermano. Eso es poderoso, hermano. Mire, eso no lo podemos digerir así muy rápido, hermano, porque nos empachamos. Mire, eso hay que analizarlo, hermano.
Yo no puedo decir que soy testigo de algo que no vi, pero el Espíritu Santo me hace testigo a mí. Ahí está, da testimonio. Hay otra versión, la Dios habla hoy, que esa más clara. Dice, hermano, mire esa, dice, pero cuando venga el defensor, en vez de consolador, dice defensor, el Espíritu de la verdad, que yo enviaré de parte del Padre, Él será mi testigo. Él será mi testigo. Dice Jesús, Él va a ser mi testigo. Pero entonces, vayámonos a los Hechos 1:8, entonces ya no dice que el Espíritu Santo va a ser testigo, sino dice que nosotros vamos a ser testigos. Pero ¿por qué somos testigos? Porque vino sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso somos testigos, porque viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, hay un verso todavía para ponerle un poco más de base a esto, hermano, que está en Romanos 8, por ahí búsquenlo, donde dice que el Espíritu Santo, y con esto yo creo que nos va a quedar un poquito más claro, hermano. Dice que el Espíritu Santo, ahí está hablando, mire, ahí está hablando, este Romanos 8 hay que saberlo leer, hermano, porque hay veces que habla del espíritu humano y hay veces que habla del Espíritu Santo. Por ejemplo, este versículo habla, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo quiero que vea esa palabrita, la misma, testimonio. Y el primer espíritu que aparece ahí es el Espíritu Santo. Entonces lo que la Biblia me está diciendo ahí, que a nuestro espíritu, el Espíritu Santo testifica. O sea, es una comunicación de espíritu con espíritu. No es una comunicación a la carne ni al alma, no, es una comunicación al espíritu. Entonces, mire qué lindo esto, hermano. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el Espíritu Santo nos empieza a dar testimonio de Jesús. Nos empieza el Espíritu Santo, de espíritu a espíritu hay una comunicación y nos empieza a dar testimonio de Jesús. Por eso es que nosotros creemos con toda convicción todo lo que creemos acerca de Cristo. No es por nuestra fe, hermano. No, mire, esto no es no es por fuerza humana, no es por voluntad humana. Es una obra del Espíritu Santo. Hermano, hace unos semanas o meses, el Señor me dio algo que ministrar en medio de la administración aquí. El Señor me ponía que hay verdades que solo las hemos recibido en el cuerpo. Y como solo las hemos recibido en el cuerpo, no han tenido en nosotros el efecto que deberían de tener. Hay verdades que ya avanzaron más y las recibimos en el alma. Pero las verdades del Señor debemos de recibirlas en el Espíritu. Cuando recibimos las verdades del Señor en el Espíritu, oh hermano, nuestra vida cambia. Por eso la Biblia dice que la Escritura es como una espada de doble filo. Oiga eso, que llega hasta partir. ¿Dónde está ese versículo? Hebreos, ¿qué, hermano? Hebreos 4, ¿verdad? Hebreos 4:16, gracias, hermano. Mire, quiero que leamos por lo que le estoy diciendo, hermano. Tiene que haber una comunicación de espíritu a espíritu. Hebreos 4:16. Vamos a ver. No es 4:16. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Mire esto, dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas. Eso es la carne. Coyunturas es la carne. Menciona el alma y menciona el espíritu. Entonces, hermano, las verdades de la palabra no tienen que llegar solo al cuerpo, sino que tienen que llegar al alma y tienen que llegar hasta el espíritu. Y yo le aseguro que hay un montón, y aquí nos incluimos todos, hermano, hay un montón de verdades
que solo las hemos recibido en el cuerpo, mas no en el alma y no en el espíritu. Necesitamos que esas verdades se revelen a nuestro espíritu, y el que hace esa labor de hablarle a nuestro espíritu y de testificarle a nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Por eso, volviendo al versículo anterior, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de darle testimonio a nuestro espíritu acerca de todo lo que es el evangelio, hermano, de todo ese misterio glorioso que es el evangelio, el verbo hecho carne, todo eso en adelante, hermano. Entonces, yo ahí le puse a este punto que el Espíritu Santo es un testigo, y esa es una comunicación, hermano. Ya vamos avanzando un poquito, no como quisiera, pero ya vamos. Es un testigo, esto es una comunicación. Hermano, nos tienen que pasar un montón de información el Espíritu Santo. Comunicación, aquí vamos a ver, a nuestro, hermano, no al alma, no a la carne, sino que a nuestro espíritu, al espíritu humano. El Espíritu Santo tiene que, hermano, el Espíritu Santo hace esa labor de dar testimonio a nuestro, yo voy a subrayar esto, hermano, a nuestro espíritu. Es una comunicación de espíritu a espíritu, hermano, en la cual nosotros tenemos que ser, mire, tenemos que ir aprendiendo. Entonces, ya hay consolador, maestro, asistente, y ahora un testigo. Testigo. Veamos otro. Hoy solo le voy a dar la introducción de este tema, y vamos a ver algunas cosas más adelante. Lucas 2:25 dice: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire la relación que tiene Simeón con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él, sobre, recuerda lo que hemos explicado de estar sobre. Dice, y el Espíritu Santo por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Pero subrayé esto, hermano: movido por el Espíritu fue al templo. Entonces, otra función que tiene el Espíritu Santo es que nos mueve, hermano. Esto es impresionante. Déjeme anotar aquí. Solo voy a anotar el versículo donde dice que nos mueve. Lucas 2:27. Lucas 2:27. Hermano, otra labor que hace el Espíritu Santo, yo le puse a esto que es un impulsor. Nos impulsa. Entonces es un impulsor, hermano. Y esta labor es una labor que el Señor la hace desde dentro de nosotros. O sea, el ser impulsados por el Espíritu Santo es que yo le puse a este punto, hermano, mire, es como que nos empuja a hacer algo. O sea, que Él está detrás de nosotros y Él nos mueve, hermano, a que nosotros hagamos algo. Es un impulsor. Por ejemplo, a este lo impulsó a ir al templo, porque al ir al templo se iba a cumplir lo que Él le había revelado en tiempos anteriores, que era ver al verbo hecho carne, ver a Jesús, ver al Cristo. El Espíritu Santo se lo había revelado a Simeón desde hace mucho tiempo atrás. Le había dicho: tú no te vas a morir sin antes ver al verbo hecho carne, a Cristo. Entonces se llegó el tiempo, hermano, donde Jesús nació, y se llegó el tiempo donde Jesús iba a ser presentado en el templo. Entonces el Espíritu Santo hace una conexión allí para que se dé ese encuentro. Hermano, otro día vamos a hablar de las conexiones divinas. Cómo el Espíritu Santo mueve a una persona y mueve a la otra para conectarse en un punto, desde un punto geográfico, y allí suceda algo. Por ejemplo, Pedro fue movido de allá, no sé cómo se llamaba ese lugar donde estaba Pedro, en capítulo 10 de Hechos, para encontrarse
con aquel hombre, con aquel centurión, y ahí, hermano, pasó un milagro glorioso. Por ejemplo, también este evangelista de Hechos 8, ¿cómo se llamaba? Felipe. El Señor le dice: ve y únete a un carro que va a pasar por ahí y le vas a dar un mensaje al eunuco. Son hermanos, el Espíritu Santo nos impulsa a hacer cosas que nosotros ni siquiera las entendemos, pero que tienen un propósito de Él. Entonces, eso es necesario, iglesia, eso es necesario para nosotros. Hermano, que de repente usted vaya ahí por el parque y esté una persona ahí como pensativa y que el Espíritu Santo le digo: dile que el problema que tiene, yo ya lo estoy trabajando, ya lo estoy solucionando. Y usted dice: pero ¿y esto que siento que es? Y ser movido a eso, ser impulsado. Hermano, el Espíritu Santo hace esa labor de impulsar para que nosotros hagamos, mire, nos convirtamos en vasos útiles de Él. No sé si anoté algo más acá, pero yo le puse más que todo a esto, hermano, como es como una motivación interna. Él nos motiva a hacer algo. El Espíritu Santo nos da una motivación, hermano, pero es una motivación interna. Yo voy a poner entre paréntesis acá, nos empuja, hermano. Le voy a dar el micrófono para que predique, hermano Gerson. No, es que ese es el otro punto, pero solo hay una diferencia y la vamos a ver ahorita. Lucas 4. Hermano, eso es lo que vamos a ver ahorita, porque hay una diferencia y por eso yo le pongo entre paréntesis ahí empujar. Porque de aquel caso a este caso hay una diferencia. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y mire, hermano, y fue llevado. O sea, hay otra labor, no es la misma. No es la misma, mire, lo fui a buscar al original, hermano, y no es lo mismo cuando le dijeron a Simeón que él fue movido por el Espíritu Santo. No es la misma palabra, porque aquí dice que él fue llevado. Entonces, así de plano se lo quiere explicar. Mire, a Simeón lo empujaron, pero a Jesús lo arrastraron. Y tal vez poner la palabra, yo fui a buscar la palabra que significa, mire, ahí está la palabra en el original. Mire lo que significa esa palabra. Quiere decir guiar, conducir, por implicación traer. Pero mire lo que dice: arrear, inducir. Pero mire esa que yo subrayé: es arrastrar, es llevar. Aquí no es que el Espíritu Santo está detrás de nosotros impulsándonos. Aquí es que el Espíritu Santo nos arrastra para hacer cosas que aún no queremos. Es un grado más alto, hermano. Es un grado más alto. Y que el Espíritu Santo hace esa labor también. Mire, todavía en el punto anterior, el que el Espíritu Santo, hermano, yo soy uno. El Espíritu Santo me ha impulsado a hacer cosas que yo no las he hecho. Me ha dado temor. ¿Qué van a decir de mí? Es que, no sé usted, hermano, pero a veces somos cobardes. El Espíritu Santo nos impulsa a hacer algo y nosotros no queremos y terminamos no haciéndolo. Desobedecemos al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo arrastra, no hay opción a decir no. No hay opción a decir no, hermano. Lo vamos a ver detenidamente también este punto, porque, hermano, por ejemplo, a Felipe lo arrastraron. Dice que el Espíritu Santo lo tomó y se lo llevó a otro lugar. A ese no le anduvieron preguntando: ¿querés venir? No, lo agarraron y se lo llevaron a otro lugar. Hermano, es increíble leer a Ezequiel. Dice que el Espíritu me agarró por las trenzas. Otras versiones dice: y el Espíritu me tomó de las mechas. ¿Qué es eso? Del pelo, hermano. Lo agarró y lo levantó. El Espíritu lo levantó al profeta Ezequiel. Lo vamos a ver en ese punto, pero solo le estoy adelantando. Hermano, lo arrastró, lo levantó y lo llevó de él. Eso no es impulsar, eso es agarrar, hermano. Eso es llevar, eso es trasladar. Por eso a este punto le puse, hermano, es un vehículo. El Espíritu Santo funciona como un vehículo, hermano.
Estamos en Lucas 4, ¿verdad? 4:1 creo que es al 2. Pero, hermano, aquí la labor del Espíritu Santo es actuar como un vehículo, hermano. Es que el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares que nosotros no queremos, hermano. Y esto es, mire, esto yo le puse, es una fuerza ya no interna. Esta sí es una motivación interna. Esta es una fuerza externa, hermano. Es una fuerza externa. Y esto no es empujar. Esto es arrastrar. Esa labor la hace el Espíritu Santo también. Obviamente, hermano, esto es como ir logrando escalas en el Señor. Para ser arrastrados por el Señor Espíritu Santo, lo que necesitamos es estar rendidos, hermano. Pero realmente no solo de palabras, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, Señor. Lo que le dijeron a Pedro, mira Pedro, levanta tus manos. Eso es señal de rendición. Levanta tus manos. Eso es como, hermano, feo el ejemplo. Eso es cuando le ponen una 357 a usted levanta la mano. Llévese lo que quiera, con tal que me deje la vida. Se rinde. Bueno, cuando a Pedro le dijeron, Pedro, levanta tus manos que otro te ceñirá y te llevará a lugares que tú no conoces. Rendirse, hermano. ¿Sabe qué otro ejemplo aplica aquí? Cuando Ezequiel, en Ezequiel 47 creo que está eso, cuando él va entrando al río. Los tobillos, el agua a los tobillos, tranquilo. Él podía moverse, correr, hermano, moverse a cualquier lado. Ya el agua a las rodillas, ya un poquito más difícil. El agua a la cintura, hermano, ya no se corre fácilmente. Ya, hermano, para moverse ya necesita esfuerzo. Y no digamos el agua a los lomos, ya es más difícil. Pero, hermano, ¿qué tal cuando el agua ya nos cubre? Entonces las corrientes nos empiezan a arrastrar a donde el río de Dios nos quiera ir a llevar, hermano. O sea, ahí ya es meternos en la corriente del río y que Él nos arrastre, hermano. Eso es cuando el Espíritu Santo nos llena totalmente. Entonces podemos decir que hay una fuerza externa que nos arrastra. ¿Sí puse bien aquí? Sí, arrastrar. Nos arrastra, hermano, a hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. Han habido siervos del Señor, hermano, que les ha tocado dejar su buen trabajo, ganando bien, buenas posiciones, con tal de ir a un lugar, hermano, que Dios santo, ¿va? Renunciaron a una comodidad con tal de hacer la voluntad del Señor, arrastrados por el Espíritu Santo. Entonces, esa es otra labor que hace el Espíritu Santo. Mire esta otra labor, Hechos 13:2. Hechos 13:2. Ahí hay otra labor del Espíritu Santo, otra tarea del Espíritu Santo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ahí está, el Espíritu Santo habló, hermano. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona, el Espíritu Santo dijo, tiene boca. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos. Sí, los enviaron ellos. Pues enviados o ellos enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué labor está haciendo el Espíritu Santo allí? Enviando. Está enviando dos ministros. Está enviando a Saulo, que es Pablo, y está enviando a Bernabé. Pero yo subrayé ahí, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí se embarcaron para Chipre. Hay una labor que el Espíritu Santo hace y es hacer envíos, hermano. Y mire, hermano,
Al final quienes oraron e impusieron las manos por ellos fueron los que se mencionan ahí arriba. En el capítulo 1 ahí se mencionan unos nombres, no está en el versículo 1. Los que oran es la iglesia prácticamente, pero quien está haciendo el envío es el Espíritu Santo. Entonces el ser enviado no es así nomás, hermano. Aunque tengamos el llamado, porque ahí dice, mire, ahí dice, tal vez lo ponen otra vez. Ahí dice, hermano, que ellos habían sido llamados. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, el llamado pudo haber sido mucho antes, pero el envío no. Entonces, aunque seamos llamados, hay que esperar ser enviados. Aunque tengamos el llamado, hay que esperar ser enviados, hermano. Porque el llamado puede estar 5, 6, 7, 8, 9 años atrás, pero el envío es importante. El Señor Espíritu Santo es que va a decir en qué momento salir y vamos a tener éxito. Pero si salimos antes de tiempo o salimos después de tiempo, hermano, es otro lío. Pero bueno, lo que quiero mostrarle allí es que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo de administrador, hermano. Él está administrando los ministros. No es lo mismo administrar que ministrar. Es como un administrador. Él dice cuándo salir, hermano. Él dice, el Espíritu Santo es el que maneja, hermano, como los recursos del Señor, los recursos. Se lo voy a decir de esta manera: el Espíritu Santo administra los recursos humanos, pero que no hacen una labor humana, sino que hacen una labor espiritual. Solo que a través de humanos. Pero el Espíritu Santo dice cuándo ir, cuándo no. El Espíritu Santo es que dice, no, todavía no, espérate, ahora sí. Entonces Él envía. Hace una labor como de administrar, hermano. Es bien importante esto, fíjese, y lo vamos a explicar cuando expliquemos esta parte. Tal vez no quedo en deuda, ¿verdad, hermano? Las otras series ahí hemos quedado con algo pendiente. Pero fíjese que en este estaba analizando algunas cosas. Que por ejemplo, Efesios 4:11 dice la palabra en Efesios 4:11 que el Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, eso lo damos un poquito el domingo, que Él descendió, Él ascendió de las partes más bajas de la tierra, pero cuando Él iba ascendiendo, hermano, dice que traía regalos, traía dones, y entonces empezó a repartir esos dones. A unos les dio ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios. Esos regalos los dio Jesús cuando iba ascendiendo. Entonces a uno les dijo, ustedes van a ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están esos regalos. O sea, quien los dio fue el Señor Jesucristo, pero quien los administra es el Espíritu Santo. Quien los dio es el Señor Jesucristo, pero quien los administra es el Espíritu Santo. Es bien importante entender eso, hermano, porque mire, ahora sobre todo, yo no me gusta pelear, hermano, ni me gusta entrar en conflicto, pero hay ministros, hay hermanos y tremendos en Dios que no creen en los 5 ministerios. Dice que eso de los apóstoles ya no, de los profetas ya no, que, hermano, y empiezan a quitar. Cuando la Biblia dice ahí en Efesios 4, dice, hermano, que Él dejó eso para edificar la iglesia. Ahí lo puede leer en Efesios 4. Para la edificación de la iglesia. Y me llama la atención una parte que dice, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. Hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces, ese hasta me da a mí a entender que la función de los 5 ministerios sigue vigente, porque usted y yo no hemos sido perfeccionados todavía. La iglesia no ha alcanzado la estatura del varón perfecto todavía. Está en ese proceso. ¿Hasta cuándo el ministerio quíntuple va a estar, hermano,
que va a estar fuera ya de su función hasta que la iglesia sea perfeccionada. Antes, los 5 ministerios están en función. Entonces, es bien importante, pero ¿quién administra, hermano? ¿Quién administra esos dones? El Espíritu Santo los administra. Y aquí es bien importante, por ejemplo, Hebreos 2:4 dice que testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, mire, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, que quien reparte los dones es el Espíritu Santo. Oh, pero aquí entonces, aquí nos metemos a otro lío. ¿Cómo así si el Señor ya dio dones y cómo que el Espíritu Santo está dando dones? Hermano, lo expliqué también la vez pasada. Unos son los dones del Espíritu y otros son los dones del Hijo. Son diferentes. Por eso, no todo el que predica es pastor, pero todo pastor debe predicar. No todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta debe profetizar. Eso es que los 5 ministerios los da el Hijo, pero los dones del Espíritu que están explicados en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 14, eso sí los reparte el Espíritu Santo. Lo que quiero mostrarle aquí es la labor del Espíritu Santo. Voy a explicar esto otra vez. Los dones del Hijo son llamados domas. Esos son los 5 ministerios. Domas. 5 ministerios, clase de corderito, ¿va? Domas, 5 ministerios. Eso los da el Hijo cuando Él iba ascendiendo. Los dones del Espíritu Santo, eso sí los da el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13 y 14. Eso sí los da el Espíritu Santo. Esos dones son don de profecía, el don de ciencia, el don de lenguas, el don de discernimiento, y se mencionan otros dones ahí. Eso sí los da el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Hebreos, que Él los da según su voluntad. Administrador. Él administra, hermano. Él administra. Entonces el Espíritu Santo, hermano, vuelvo a aquello. ¿Por qué vamos a meter las manos nosotros y que quien administra la iglesia es el Espíritu Santo? No deberíamos nosotros los pastores de estar metiendo las manos y quien administra, hermano, entiéndase en las cosas espirituales, ¿verdad? Cosas espirituales. Quien las administra es el Espíritu Santo. Hay que dejarle la libertad al Espíritu Santo que haga esa labor. Ahora, Hechos 15, 28, hermano, el tiempo se me está yendo. ¿Y cuánto llevo? 3, 6, 7, me faltan 2. Ya lo vamos a ver. Solo déjeme ver qué otra parte puse aquí. Administrador, repartición de dones. Así le puse a este punto aquí. Hay una repartición. Ahora, hay otra función del Espíritu Santo, ahí más adelantito, en Hechos 15, 28, hermano. Dice la palabra del Señor. Yo agarré esta versión que está bien clarita, hermano. Es un Nuevo Testamento que se llama Arca Fernández. Es decisión del Espíritu Santo. Mire, es decisión del Espíritu Santo. Y también nuestra, dicen ahí los apóstoles. No imponeros otras obligaciones aparte de estas que juzgamos imprescindibles. Imprescindibles. Eso es necesarias. No tomar alimentos que proceden de sacrificios a ídolos o de animales ahogados. No comer sangre ni comer ninguna clase ni cometer ninguna clase de inmoralidad sexual. El prescindir de todo esto será una buena acción. Quedad con Dios. Mire qué saludo ese. Quedad con Dios. Aquí hay un lío, hermano. Así rapidito se lo cuento. Aquí hay un problema doctrinal. Habían unos judíos, aquí está la iglesia gentil, hermano. La iglesia así como nosotros, que no tenemos nada que ver con los judíos en cuanto a la genética de ellos. Pero esta iglesia gentil que estaba en Antioquía, habían unos judíos ahí que llegaban a enseñar. Y entonces ellos les enseñaban que para ser salvos tenían que circuncidarse. Que para ser salvos tenían que guardar el sábado. Y que para ser salvos tenían que celebrar las fiestas judías.
y eran gentiles. Entonces Pablo, que era uno de los que estaba dirigiendo ahí la iglesia juntamente con Bernabé, hermanos, se opusieron. Y ellos dijeron: no es posible que nos quieran poner cargas que nosotros no tenemos nada que ver. Y entonces hubo un conflicto, hermano. Sabiamente Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén, donde estaba Pedro y los otros apóstoles de Jesús, los que sabían, hermano, y fueron allá y les contaron el problema. Miren que hay unos judíos que salieron de esta iglesia, que fueron a dar una enseñanza allá, y ahora tienen allá la iglesia, la tienen turbada, hermano, y resulta que a esos nadie los había enviado. Por eso, hermano, insisto, el estar abriéndole los oídos a los que no han sido enviados es peligroso, nos pueden confundir. Ahí lo puede ver en Hechos 15, estamos viendo. Entonces el asunto, hermano, es que llegan y allá llegan a un acuerdo apostólico, ya a un acuerdo. No les vamos a imponer cargas de esta manera. Lo único que les vamos a pedir es que no coman nada sacrificado a ídolos, que no coman sangre y cuídense de la inmoralidad sexual. Punto. Pero eso de circuncidarse y toda la fiesta judía, eso no va con ustedes, hermano. Pero ¿quién tomó esa decisión? Lo leímos. ¿A quién nombran de primero? Pongan el versículo ahí. Mire, hermano, qué cosas esas. Mire, y usted puede buscar todas las versiones que quiera. Ninguna versión dice: y nosotros, y el Espíritu Santo estuvo a bien. No. ¿Quién es el primero? El Espíritu Santo. Entonces mire esa labor del Espíritu Santo. Es decisión del Espíritu Santo. Hermano, qué contundente eso, hermano. ¿Sabe qué nos enseña como iglesia? No tomemos decisiones a la ligera sin consultarle al Espíritu Santo qué vamos a hacer. Entonces la labor del Espíritu Santo aquí es un juez, hermano. Es un juez. El Espíritu Santo también, mire, es consolador, es un maestro, es un asistente, un testigo, es un impulsor, es un vehículo, es un administrador. Pero también el Espíritu Santo, según Hechos 15, el versículo, ¿cuál es? ¿Lo anotó? ¿Ah? 15:28. Nos dice, hermano, que el Espíritu Santo es, para mí aquí es un juez. Es alguien que va, hermano, a dar un juicio, va a dar un veredicto final. Y para este caso, el veredicto final fue: miren, no podemos imponerle carga a la iglesia gentil que solo tienen los judíos. Son cosas muy aparte. Y él dio un juicio, hermano. ¿Qué cosas esas? El Espíritu Santo tuvo que resolver ahí un problema juntamente con la iglesia. Decisiones. Aquí le puse yo, hermano. ¿Sabe qué? Estas son decisiones según el reino, hermano. No a lo que a mí me parece, no lo que yo crea, no. ¿Qué dice Dios? Vamos a poner acá, según el reino. Decisiones según el reino, no lo que a mí me convenga. Mi pastora, que está con el Señor, ella utilizaba bastante esto: ¿qué le conviene al reino? No que me conviene a mí, ¿qué le conviene al reino? ¿Qué dice el reino? No es una decisión propia. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor Espíritu Santo? Él es un juez. Y por último, amados, yo creo que este es el último punto. Hechos 16:6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Hay otra labor del Espíritu Santo, y es que hay cosas que el Espíritu Santo nos va a impedir, hermano. Hermano, y qué interesante, ¿qué iba a hacer Pablo ahí? ¿Qué iban a hacer estos ministros? Iban a predicar. Mira, ahí dice: hablar la palabra en Asia. No iban de vacaciones, hermano. Le leo: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y si lees el otro versículo: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Mire, hermano, hay cosas buenas que de repente tenemos intención de hacerlas, pero el Espíritu Santo no.
Señor, es que quiero ir a evangelizar a esa muchacha hermosa, diría algún muchacho, ¿ah? Si te metes ahí, el evangelizado vas a ser vos, le digo el Espíritu Santo. Así es que no vayas. Hay buenas intenciones, pero que el Espíritu Santo no las aprueba. ¿Sabe qué labor es esa? Es como un protector, porque esa palabra prohibir, mire lo que dice, es detener. Y a mí me llamó la atención que esa palabra es la 2767 del diccionario. Por lo menos así se escribe, hermano, calúo. No sé si así se pronuncia, es griega. Pero entre las acepciones que tiene es prevenir. Prevenir. Eso es, el Espíritu Santo también actúa como protector nuestro para que no vayamos a lugares de los cuales podemos ser afectados, hermano. Voy a escribir acá y le voy a contar un testimonio que, no sé si es testimonio, que escuché, hermano, de un ministro. Lo que le pasó a un ministro. Estamos en Hechos 16, ¿verdad? Versículo 6 y 7. La labor aquí del Espíritu Santo ya no es como juez, sino es como un protector, hermano, para prevenir. Y esto es, hermano, que mire, así yo creo que queda calidad esto. Son restricciones necesarias, hermano. El Espíritu Santo nos da restricciones que son necesarias, hermano. Fíjese que hay un ministro, ya murió, y él se dio cuenta, hermano, dónde se enfermó y que de esa enfermedad murió. No se pudo sanar. Un tremendo hombre de Dios. Entonces él decía, yo fui a ese lugar sin el permiso del Espíritu Santo. Yo me metí en esa región sin consultarle al Espíritu Santo. Y cuando salí de esa región, ya salí enfermo. Y él dijo, desobedecí al Espíritu Santo en irme a meter ahí. Y no andaba haciendo otra cosa más que predicando, hermano. Pero era una región donde se movía mucho el ocultismo, la brujería y todo eso, hermano. Y él se fue a meter ahí sin el permiso del Espíritu Santo. Y él testificaba eso. Allí me enfermé y de esa enfermedad me voy a ir. Hermano, qué tremendo. Entonces, mire, hermano, todo lo que vamos a hacer como iglesia, si usted va a ir a orar por alguien, no se vaya así nomás. Si usted va a ir a hacer una visita y no se vaya así nomás. Espere ser enviado por lo menos, hermano. Porque uno no sabe, el mundo espiritual es bien delicado, hermano. El mundo espiritual es bien delicado, pero yo creo que yo lo veo así, hermano, tenemos a la persona más extraordinaria que podríamos tener nosotros como iglesia, y es al Señor Espíritu Santo, hermano. Es al Señor Espíritu Santo, que dentro de sus labores, yo encontré 9, hermano. Yo creo que hay más, seguramente hay más, pero yo encontré 9 tareas que hace el Espíritu Santo para con nosotros. Número 1 es consolar. Él es un maestro, nos enseña. Él es un asistente, hermano, nos recuerda cosas que habló el Señor Jesucristo. Él es un testigo, da testimonio acerca de Jesús. Dice que Él habla a nuestro espíritu, hermano. Es un impulsor. Hermano, el Espíritu Santo es un vehículo. ¿Qué punto hermano? Es un vehículo. El Espíritu Santo es un administrador. Él sabe cómo mover las piezas, hermano, en la iglesia. Él sabe a quién darle. Y es un juez y también es un protector. Hermano, de repente nos va a poner restricciones que a veces nosotros no las entendemos, pero que el Señor sabe de qué nos está salvando, hermano. Él sabe de qué el Señor nos está ahí rescatando, salvando,
de algunas situaciones en las cuales podemos caer. Entonces, por ahí está el resumen también, ahí lo ponen. Amados, esta solo es, mire, aquí solo quise tomar este martes para que viéramos de manera general las tareas del Espíritu Santo. Del Consolador ya estuvimos hablando, hay mucho que decir, pero yo creo que ese tema ya lo entramos un poquito. Tenemos que ir a ver el Espíritu Santo como maestro. Solo un tema de esto, como maestro. Debemos de ver al Espíritu Santo como un asistente, hermano. Solo en la palabra, viera cuánto hay. Como testigo, como impulsor, como vehículo. Cada una de estas cosas tendríamos que verlas de manera individual. Pero volvemos, que sea el Espíritu Santo que nos diga si lo vamos a ver todo o no, porque las otras dos series anteriores las hemos dejado ahí inconclusas, hermano. Tal vez más adelante las retomamos. Amén, amén y amén. Lo miro como pastor, bájeme de la luna, por favor. No me deje ahí arriba, bájeme. Hermano, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Me ha consolado. Póngase de pie, vamos a orar. Me ha consolado, hermano. Pero que no sea, vamos a decirle que sí, para que no vuelva a predicar el pastor. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por este culto que hemos tenido en tu nombre. Por todo, Señor, lo previo, por todo lo que hiciste durante del culto. Y ahora que estamos cerrando esta reunión y entregando este tiempo en tus manos, queremos que tú nos bendigas más y más, Señor. Oh, pedirle al Espíritu Santo que obre de todas estas formas que hemos visto hoy. Y seguramente hay otras, Señor, que todavía no tenemos el alcance de verlas, pero que ahí tú las vas a ir revelando. Pero estas 9 que hemos visto hoy, cómo deseamos que tú te muevas en medio de nosotros, Señor Espíritu Santo, haciendo estas labores, consolando, enseñando, recordando, testificando, impulsándonos, Señor, moviéndonos, llevándonos, arrastrándonos, Señor, administrando aquí los bienes tuyos, Señor, juzgando aquellas cosas que no estamos bien, haciendo bien. Y haciendo también ese trabajo de protección, de cuidado, Señor, para tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor Espíritu Santo, queremos ser una iglesia que tiene al Espíritu Santo dentro y no afuera. Queremos ser una iglesia en la cual sobre ella se ha derramado el Espíritu Santo, Señor. Y que haga todas esas funciones en nosotros, aquellas que hemos visto y las que no hemos visto también, Señor Espíritu Santo. Haz tu obra en medio de esta iglesia. Este año de reivindicación lo hemos declarado, Señor, y así lo han declarado nuestras autoridades espirituales, como un año del mover del Espíritu Santo, como un año en que el Espíritu Santo hará cosas extraordinarias. Y esa administración que ha caído sobre la cabeza de nuestras coberturas, Señor, yo declaro como pastor, como autoridad de esta casa, de esta iglesia, esa administración va a llegar de manera íntegra a esta casa, a esta iglesia, a la iglesia de Cristo, nuestro refugio. Señor, la administración del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que esas tareas que tú, Señor Espíritu Santo, realizas, las queremos aquí todas completitas, Señor. Que tú te muevas en medio de nosotros y nos ministres, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Jesús, bendice con toda bendición esta iglesia. Bendice, Señor, a cada una de las familias aquí representadas. La llenura del Espíritu Santo, que la obra del Espíritu Santo, que las tareas del Espíritu Santo sean en cada uno de nosotros, sean en esta casa, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares, que tu presencia vaya con nosotros, Señor, y nos acompañe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. El Señor le bendiga, le guarde, hermano.
Nos vemos el viernes si el Señor así lo permite.